Ok, ahora sí. Entonces, como decía, eh, tenemos un antecedente que fuimos viendo digamos, el marco teórico de lo que es la investigación cualitativa. Hicimos alguna comparación, ¿cierto?, de esta con la cuantitativa. Incluso, eh, no es que eh, Magister, creo que no se le escucha o se le entrecorta. Sí, Magister, no se lo escucha bien. lo pueda responder es comprenderlo. No se me escucha bien. No. Magister. Ah, probemos entonces los micrófonos. No sé, hola, hola. Está entrecortado. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha? Atrasado. Entrecortado, A Magister. ratos no se le escucha. Solo al final de la palabra como que se le escucha, ¿Hay Magister. una interferencia? Ah, no se escucha bien. Ya. A ver. Claro, dice que la calidad. A ver, voy a ver si me cambio de red. Y me dicen, a ver. Super mal. Hola, hola. ¿Cómo se escucha ahí? Hola. Sí se escucha bien. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Ya. Me dicen porque me acabo de cambiar de red y ya tendría que cambiarme del lugar donde estoy. Sí, se le No, sí, escucha ahí bien está ahí, Pero mejor. Magister. Ujú. Ahí está mejor. ah, ya, chévere. Ya, ya. Entonces el internet el que tengo, y eso es lo que me pasa, tenemos mala conectividad. Entonces, bueno, vamos, si me escuchan bien, está todo bien, pero si hay alguna desfase digamos, interferencia, me tienen que avisar para que yo no siga de largo. ¿Ya? Vamos a empezar de nuevo, nuevamente. ¿Ya? Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, Magister, ahí se Ok. escucha bien. Ya. Entonces, lo que mencioné, a ver, eh, tenemos un antecedente, digamos, de el tema de la investigación cualitativa, porque en la otra unidad hicimos una revisión un poco más teórica, ¿no? Entonces fuimos, digamos, viendo conceptos que son importantes y luego, para poder comparar, siempre es bueno comparar, ¿no? Pero con los pares. En este caso, la comparación se hizo con la investigación cuantitativa y nos dimos cuenta que tenemos muchas diferencias y una comparación bastante larga, porque no fue, digamos, de una tablita simple, no, era bastante larga esa tabla y que se pudo comparar
digamos, en algunos aspectos. Eh, Nos dimos cuenta de algunas, digamos, situaciones dentro de lo que es la investigación cualitativa respecto a su esencia, cómo se comporta, ¿no? Entonces, esos temas son importantes. Ahora, lo que primero mencionaba yo, para poder regirnos en esta investigación, podemos utilizar ciertos elementos. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo mencionar que el objetivo de la investigación cualitativa es comprender los fenómenos en profundidad y a partir de ese conocimiento proponer algunas mejoras, ¿ya? Entonces, para hacer eso tenemos que utilizar, por ejemplo, métodos que son de esencia cualitativa para manejarnos en en esta línea de investigación, ¿ya? Eh, siempre respaldándonos de las características que tiene esta investigación, como la flexibilidad, la adaptabilidad en el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, considerando también que hay otras características que ya, bueno, hay muchas características que uno puede mencionar, eh, pero yo acá elegí tres características que me parecieron importantes, que son referentes a estos métodos que, que vamos a revisar, como el estudio de casos, como la etnografía, como la investigación-acción, también la teoría fundamental y así, que vamos a revisar hoy, ¿ya? Entonces, bueno, estas tres características las tenemos y son las siguientes. Em, la- o las investigadoras tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de esta. Entonces, es un acercamiento bastante, digamos, importante, porque dentro del método hay digamos, una interacción fuerte entre el investigador y en este caso, los que participan o son del objetivo del estudio, ¿no? Entonces, eh, eso habla de que el investigador trata de llegar profundamente a encontrar esta información, estableciendo esa interacción que es importante. Eh, la verdad es que esto seguramente nos damos cuenta cuando estamos en el hecho mismo, ¿no? En la investigación misma, pero es una característica que, que es de fondo y tenemos que considerar. Otra característica es que los investigadores suspenden o apartan sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones sobre lo que están estudiando. Eh, es decir, eh, no se debe dejar influenciar por ideas o creencias, digamos, que puedan contaminar de alguna forma el estudio. Entonces, el hecho es que se debe mirar se debe tener una mirada nueva, fresca, hacia lo que uno está estudiando. No hay que tratar de interferir quizás con algunas
prejuicios, se puede decir, ¿no? Entonces, hay que ser de esa manera, hay que ser en la investigación, digamos, no, no contaminarla, hay que ser un poco pulcro, no contaminar todo eso y buscar esa estrategia que se pueda utilizar, ¿ya? Por ahí se mencionaba que el investigador utilizaba una bitácora y anotaba todo lo que le parecía que podía influir, ¿no? De su propio pensamiento. Es una forma. Para la otra, para el investigador, todas las perspectivas son valiosas. Busca comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. Es decir, todos los puntos son interesantes, enfoques de otras personas. No solamente vale el que quizás diga X o diga otra persona, sino que eh, hay que anotarla, hay que posteriormente analizarla. Siempre es buscar, digamos, alternativas y que luego seguramente se pueden descartar, pero ya en el análisis pertinente. ¿Ya? Entonces, esas tres características de los métodos eh, son importantes. Eh, como les menciono, pueden haber otros, pero desde, digamos, este punto de vista me parecen interesantes. ¿Alguna, no sé, alguna idea, algún comentario de esto? ¿O está correcto? Bueno, acá tenemos el primer método, que es el estudio de caso. En general, eh, este estudio de caso es un tipo de investigación que se centra en el estudio exhaustivo y detallado de uno o varios casos individuales o de un grupo de específico. Bueno, el detalle es que se utilizan muchas fuentes de datos y técnicas como entrevistas, observación, etcétera. Eh, Esto en general, ¿ah? En general. Eh, Tenemos, me parece, tres tipos de casos. El estudio de casos descriptivo, el otro es el interpretativo y el otro es el evaluativo. Ya, vamos a empezar por el descriptivo. En este estudio de caso, eh, se centra en documentar detalladamente, ya, el caso pertinente. Su objetivo principal es aportar información básica, eh, sin, y ahí está, digamos, la diferencia, ¿ya? Sin analizar ni explicar sus causas. Es, digamos, una recopilación de información que se hace y, digamos, no tiene un respaldo teórico, tampoco se tiene que demostrar alguna hipótesis, no, solamente se hace una recopilación de información profunda sobre el caso pertinente, ¿ya? Em, Eso por un lado. El otro caso, estudio interpretativo, aporta descripciones ya más fuertes y ricas con el propósito eh, y teorizar sobre el caso. Bueno, acá menciona que el modelo de análisis se basa en lo inductivo, es decir, que va de lo particular a lo general. O sea, cada vez que yo voy estudiando un caso, trato de, en lo posible, de generalizar, aunque esa parte también es un poco, digamos, discutible, ¿no?
por la esencia de la misma investigación cualitativa. Entonces, hasta, digamos, hasta los niveles de tratar de poder definir clasificaciones en cuanto a los datos que uno va obteniendo. Entonces, em, ese es más o menos en donde se centra el tema de del estudio de caso interpretativo. Ya ahí hay un poquito más de aporte. Y luego pasando al otro caso, que es el estudio de caso evaluativo. Este estudio describe, ya tenemos, por ejemplo, un elemento que era del primero, que era la descripción, describe y explica. También ya tenemos el segundo, que es el interpretativo, ¿no? Entonces, este estudio describe y explica, pero además se orienta en la formulación de algunos juicios de valores que constituyen la base para tomar decisiones. Eh, si se dan cuenta, un estudio un poco más, bastante completo, ¿ya? Entonces acá combinamos lo que es la descripción y explicación profunda y también se permite hacer, digamos, evaluaciones para tomar decisiones. Eso es una cosa bastante importante. Eh, acá tenemos un ejemplo, pero este ejemplo es como un poco complejo, diría yo, porque, o sea, complejo en el sentido de si uno no está, digamos, al tanto de cómo funcionan estos estudios, quizás no se entienda mucho. Pero bueno, lo voy a exponer y después vemos posterior análisis de este ejemplo, ¿no? Dice, el Ministerio de Educación encarga la evaluación de un proyecto piloto de tutoría entre pares en escuelas o colegios de zonas vulnerables y se elige un colegio o escuela como caso de estudio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de pares, que son entre los mismos estudiantes, seguramente puede ser un tema de convivencia y mejoramiento de alguna área que estén, digamos, mal, ¿no? El informe de lo que digamos, recolectó, eh, el informe describe la implementación, también analiza su impacto en la convivencia y rendimiento escolar. Acá está. Digamos, el objetivo quizá era la convivencia y el rendimiento escolar. Y emite juicio de valor sobre su pertinencia, eficacia y posibilidades de replicación. ¿Ya? Entonces, miren, en esa frase que está subrayada están eh, los tres, las, las tres modalidades del estudio de caso. En el primero es en donde se recolecta en profundidad lo que es, por ejemplo, cómo se implementó, qué se hizo para este proyecto. Se analiza también el impacto y también se hacen, digamos, juicios de valor sobre este proyecto. ¿Ya? Entonces, vemos que el propósito es describir, analizar y emitir valoraciones útiles para la toma de decisiones. Pero también acá hay una aplicación de, digamos, cómo se fue dando este proceso a través de la triangulación. Y lo que se tuvo fue recomendaciones prácticas sobre la continuidad o mejora del programa. Entonces, ¿qué, qué se puede decir? Bueno, primero, que se hizo, digamos, digamos, en este informe, ¿no? Se da a conocer cómo se implementó el programa.
en esa descripción que se hizo. Luego se analiza el impacto en la conveniencia escolar y el rendimiento académico mediante evidencia seguro que se recolectó durante el proceso. Hasta ahí uno lo puede entender. Y luego también se hace un juicio de valor. Por ejemplo, lo puedo expresar de la siguiente forma. Si es eficaz, o sea, yo me pregunto, ¿es eficaz este programa? También si es pertinente, respondió a las necesidades que estaba previsto el programa. Y puedo hacerme también la otra consulta o la pregunta. ¿Se puede replicar en en nuestros establecimientos? Entonces, eso, digamos, llevando el hilo, digamos, de este tema del proyecto, tendríamos que ver a través de una evaluación. Entonces, y acá está el tema que se pone acá, de que mediante entrevista, encuesta o datos que yo tengo académicos, yo puedo tener esas tres formas para poder indagar sobre si es tan efectivo este programa. Entonces, a eso yo lo trabajo con la triangulación. Y recién yo puedo emitir un juicio o, digamos, un pronunciamiento sobre el proyecto. Por eso les mencioné que no es tan así a la vista como para poder entender más o menos hacia dónde va este tema, ¿ya? Este ejemplo. Hay algunos ejemplos que son fáciles de entender, pero hay otros que hay que explicarlo. ¿Qué les parece respecto a este tema? ¿Cómo se entiende el ejemplo? ¿Mm? ¿Sí o Sí, no? magíster. Ya. Ok. Entonces, miren, ese respecto al estudio de caso, como verán, es es una forma bastante interesante para trabajar en investigación, sobre todo cuando uno quiere plantearse en proyectos y quiere hacer alguna innovación, ¿ya? A ver, la etnografía. eh, bueno, la etnografía busca comprender una cultura en sí, digamos, si la orientamos desde el punto de vista social, o eh, podríamos decir, podríamos decir, busca comprender la dinámica social, ¿ya? De algún tipo de grupo, ¿ya? Puede ser. Hay una serie de situaciones que está involucrando este tipo de métodos, ¿ya? Eh, yo en algún momento les mencionaba que dependiendo del investigador, tiene que tomar algunas decisiones, ¿ok? Y esas decisiones están en cómo trabaja con este método y en qué escenario. Lo primerito que tiene que tener claro es qué va a investigar. Eso es fundamental. También tener claro en dónde lo va a hacer. Y ahí es, dependiendo del tema, está también un poco la dificultad, porque no en todos lados podemos ingresar y hacer algún trabajo de este tipo, porque lo que significa, digamos, el proceso que lleva este método
es estar ahí presencialmente digamos, en el escenario de estudio. Normalmente se van a vivir digamos, con las personas que quieren, digamos, realizar el estudio, ¿ya? O se van a vivir al lugar, ¿no? Por ejemplo, si se quiere estudiar una comunidad indígena, eh, digamos, la idea de eso es estar en el lugar y, digamos, ejecutar esta investigación. Ahora, ¿cómo se hace? Porque ahí está la otra situación. Bueno, dependiendo del lugar, uno tiene que negociar o tiene que gestionar. Porque si yo me voy a una comunidad indígena, tengo que negociar con los encargados de la comunidad. También es bueno en este tipo de investigación tener gente que tenga experiencia en el escenario que uno desea. De eso uno se puede asesorar durante toda la investigación, ¿no? Y eh, definir una planificación en cuanto a qué técnica va a realizar. ¿Ya? Podemos usar la técnica de observación, entrevistas, grupos focales, etcétera, etcétera. Son todos esos elementos que uno ya desde ya debería tener, digamos, claridad. También el tema pasa porque voy a utilizar instrumentos también. Instrumentos para realizar la recolección de información, que pueden ser bitácoras, registros, si voy a hacer, digamos, una lista de cotejo, en fin, distintas distintos instrumentos que son necesarios. También me acompaño y es fundamental también los temas de los equipos, digamos, multimedia, ya sea celulares o algunos en especial, ¿no? Grabadoras. Bueno, ahora todos estos celulares traen prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, tengo que hacerlo porque toda esa evidencia, aparte de estar escribiendo, aparte de estar quizás haciendo una entrevista o haciendo una observación, tengo que acompañarlo con evidencia. Entonces, es un trabajo que se puede hacer, pero se tiene que planificar. La idea es que todos estos datos nosotros al final los vamos a analizar. Bueno, y cada uno de esos datos tiene que estar eh, justificado, evidenciado de la mejor forma y para poderlo analizarlo de la manera más pertinente. ¿Ok? Bueno, veamos el ejemplo que se tiene acá. Dice, un investigador pasa un año asistiendo a una escuela intercultural bilingüe en una comunidad indígena. Eh, Ahora, a ver, los escenarios, este es un escenario, pero pueden haber otros. Incluso puede ser en la zona urbana, si es que yo quiero, por ejemplo, hacer algún estudio en una cárcel, que bueno, creo que es complejo, pero por ahí algún investigador a lo mejor se le puede pasar por la cabeza, ¿no? Pero esos escenarios pueden, digamos, estar dentro de la investigación, así como otros, ¿no? Bueno, entonces acá se cita una comunidad indígena para estudiar las prácticas pedagógicas tradicionales y su integración en el currículo formal, en el currículo formal. Entonces, acá hay una aplicación, eh, hay, digamos, se aplica la observación en este estudio, se interactúa con docentes, estudiantes, padres,
y autoridades comunitarias. Se registran las notas de campo sobre clases, celebraciones, rituales, participación estudiantil y formas de autoridad. Se realizan entrevistas con actores claves, ¿ya? Se usan grabaciones de audio, registros fotográficos para documentar prácticas culturales representativas. Y bueno, es un poco lo que yo les señalaba, ¿no? El objetivo es comprender la cultura escolar desde dentro de la perspectiva de quien la vive. Y que interesante, ¿ya? Entonces, a mí me parece eh, lógico, si es que alguien piensa hacer este método, ¿no? Y de acuerdo al tema que desarrolle. Ya. Esa es la etnografía. Etnografía, ¿ya? Bueno, seguimos con la otra que es la fenomenología. Entonces, acá tenemos que se centra en la comprensión de la experiencia y perspectiva subjetiva de los participantes. Em, por ejemplo, se exploran significados, vivencias y procesos vividos por las personas en relación a algún fenómeno. Por ejemplo, si uno se sitúa en una situación o hace una investigación sobre madres adolescentes o se centra en el estudio de la dislexia en el estudiante o se puede centrar, por ejemplo, en los docentes, eh, como hablamos en el día lunes, que están recién graduados. ¿Ya? Entonces, ese es el fenómeno que uno se puede centrar. ¿Ya? Em, Acá hay un ejemplo donde menciona que eh, se hace un estudio sobre estudiantes secundarios en el proceso de evaluación continua. Entonces, acá seguro está centrado en digamos, en la evaluación. Entonces, eh, básicamente se quiere tomar, digamos, eh, se quiere saber y comprender cuáles son los estados que experimenta el estudiante en en este caso, en la evaluación. ¿Ya? Entonces, sí, es una forma y eh, se puede, digamos, eh, tener, bueno, como les menciono, de acuerdo al objetivo que se presenta la investigación. Y se puede tomar, digamos, estos datos y adquirir conocimiento sobre la esencia de la evaluación, ¿ya? La percepción que tienen estos estudiantes. ¿Ya? Entonces, eso es un poco este método. Bueno, y acá entramos al tema de la teoría fundamentada. Eh, bueno, yo hace un rato, bueno, no hace un rato, bueno, hace un par de semanas atrás, hablamos de que de alguna forma el marco teórico en la investigación cualitativa era secundaria. ¿Y se acuerdan por qué entramos en ese planteamiento? ¿Alguien si se recuerda de eso? Ujú. Porque se mencionaba, era una tabla de la comparación entre lo cualitativo y cuantitativo. Entonces, en esta parte de lo cualitativo se decía sobre eh, digamos, referencia bibliográfica o teórica, que era para la cualitativa era más
se centraba en lo secundario. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? ¿Mm? ¿No? Bueno, eh, a ver, lo que se explicó es lo siguiente, que si bien es cierto, hay una teoría que respalda ciertos aspectos como el alcance, los escenarios de la investigación. Hay otra parte que se puede fundamentar o se puede encontrar mediante los datos que uno está obteniendo, ¿ya? Y eso es dependiendo del carácter de la investigación. Por ejemplo, si estamos en ese escenario de los, digamos, escuelas bilingües, en una, en una comunidad indígena, y como les mencioné en algún momento, son escenarios dinámicos. Entonces, como se está investigando, las dinámicas van cambiando o se va encontrando con conocimiento que quizás no está y parten de los datos que uno encuentra. Entonces, eso va dando un cariz de teoría, de, digamos, de conocimiento que se transforma en teoría. Entonces, eso también está muy relacionado con los instrumentos o con las técnicas que uno emplea para poder obtener ese dato o esos datos. De tal forma que después, cuando nosotros analicemos, lo tenemos que hacer de una forma también rigurosa. Por ejemplo, si tenemos esa transcripción a lo mejor de una entrevista y, y a lo mejor no es solamente una, son un par de entrevistas con docentes que saben del tema. Entonces yo tengo que ir minuciosamente definiendo ideas centrales, palabras clave y estableciendo códigos para luego clasificar y recién, digamos, con un argumento fuerte, decir que esto es un conocimiento que no estaba o se está aportando desde la investigación. ¿Bien? Entonces, pero eso se tiene que hacer respaldado, porque una teoría no es llegar y porque no, porque se me ocurrió y yo digo esto es, pero eh, eh, lo tenemos que evidenciar. A ver, Entonces, profe, eh, ujú, de pronto lo que usted nos sí, sí, quiere decir o lo que yo entiendo es que la teoría fundamentada en comparación a otros métodos es muy importante para poder investigar algunas necesidades educativas en algunos pueblos o poblaciones diversas. Es lo claro, que, claro, pero no solamente en pueblos o digamos, en algún tipo de escenario, sino que hay múltiples escenarios donde lo podemos aplicar. O sea, es importante, sí, porque quería dar el siguiente ejemplo, mire. Bueno, ahora tuvieron la oportunidad de ver estos artículos, ¿cierto? Ya. Entonces, eso, si ustedes se dieron cuenta en los artículos, en los que tenían, por ejemplo, análisis de datos, tenían un respaldo fuerte en la recolección de datos y en el análisis, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno publica, le hacen una revisión exhaustiva. Entonces, no puede, digamos, alguien exponer así porque, como les mencioné, se me ocurre y decir que esto es teoría, sino que tiene que tener un fundamento ahí
en torno al análisis y a qué tipo de datos se recolectó. Entonces, eso es lo fuerte. Hago la analogía, por ejemplo, en lo que es las ciencias básicas. Cuando uno hace publicaciones y encuentra algo novedoso en términos de datos, eh, las evidencias son en cómo yo lo obtuve. Es decir, con qué equipo en biología, con qué equipo en química los pude obtener, los pude analizar y tengo que hacer referencia a esa forma primero de recolección y después del análisis. ¿Me entiendes? Entonces, sí, de ese punto de vista, la teoría fundamental es un concepto bastante importante. Es algo que hay que considerar cuando se quiere hacer de manera seria, ¿no? Entonces, eh, eso lo podemos, digamos, posteriormente profundizar, por ejemplo, en los análisis de datos, cuando veamos esa parte. ¿Ah? Ya. Sí queda un poco más claro esa parte, ¿no? La teoría fundamentada. Sí, Vamos a Magíster, muchas gracias. Ok. Entonces, mire, bueno, igual hay métodos que quizás eh, no quiero decir que sean menos importantes, pero a lo mejor no son tan utilizados. Por ejemplo, la investigación hermenéutica se basa en la interpretación y comprensión de textos, discursos, artefactos culturales para analizar la estructura de significados y interpretaciones de acuerdo a la investigación cualitativa. ¿Ya? Eh, un ejemplo, se puede estudiar cómo interpretan los docentes los conceptos de inclusión educativa a través del análisis de sus discursos y textos pedagógicos, si es que fuera el caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie una aplicación que puede, digamos, analizarse, digo yo, los elementos, ¿no? Eh, por ejemplo, a través de entrevistas, documentos, etcétera. Entonces, poder comprender lo que trata de proyectar este docente y a qué es lo que apunta, el enfoque que tiene. Esa es más o menos la idea de la investigación hermenéutica. A lo mejor la han escuchado en los temas de, digamos, teología, por ejemplo, que hay, digamos, mucha interpretación de lo que es, por ejemplo, la Biblia. Entonces, a eso más o menos se refiere esa parte. Ahora, acá hay un tema que a mí me parece también interesante y, y que puede también dar bastantes frutos en la investigación, por ejemplo, en aula, en la escuela, ¿ya? ¿Alguien ha tenido algún acercamiento con el tema de investigación-acción? ¿Mm? Ah, ahí, ¿Cómo ya. era esa, profe? No, Perdón. investigación-acción participativa es un método. ¿Alguien o no sé si lo ha divisado en algún proyecto o en alguna institución educativa que lo han ejecutado? ¿No? Magíster, tal vez podría ser, por ejemplo, cuando vamos a hacer un proyecto interdisciplinario, que primero investigamos, digamos, el tema puede ser la alimentación saludable y investigamos Sí, todo lo que son los sí, alimentos, eso, y luego ya lo ponemos en práctica cuando hacemos la exposición. sí, claro. Es una forma,
Bueno, la investigación-acción tiene un poco lo que dice la compañera, pero también tiene mucho de la interacción con las, digamos, personas de estudio o del sistema o escenario que se desea eh, favorecer, ¿ya? Evidentemente, por ejemplo, lo que menciona los hábitos alimenticios se puede hacer en comunidad. Entonces, ese enfoque, el que uno puede trabajar en una comunidad, por ejemplo, me refiero a un barrio, a un qué sé yo, una comunidad organizada, vecinal, si es que se puede hacer, es bastante positivo. También en lo que es las escuelas y bueno, y la parte rural y todo donde nosotros podamos favorecer en términos eh, beneficiar a, a las personas que están con alguna necesidad en particular. Entonces, ahora, bien, la esencia misma es, digamos, favorecer el aspecto social, ¿no? Y el aspecto social está la educación, evidente. Entonces, eh, lo que uno tiene que considerar acá es que los mecanismos que se utilizan para poder desarrollar el programa de este tipo, ¿no? Que es una investigación-acción que interviene en alguna problemática. Entonces, para acá, nosotros tenemos eh, cuatro aspectos que se tienen que desarrollar. Uno es la planificación, otro es la accionar o el actuar, otro es la observación y otro es la reflexión. Entonces se genera un ciclo en donde las personas planifican este proyecto en base a los beneficiarios, ¿cierto? A las personas que se desea beneficiar, estableciendo actividades dinámicas para poder desarrollar el proyecto, en donde actúan también los beneficiarios. Entonces hay una interacción fuerte entre el investigador o los investigadores. Normalmente son, digamos, más de un investigador que participa porque se logran proyectos bastante transversales y pueden ser grandes, ¿no? Porque son de interés social. Entonces, en la planificación se definen objetivos, se pueden hacer los diagnósticos también y se pueden establecer las actividades, más o menos cómo se va a hacer participar a las personas, ¿no? Eh, en el actual, estas mismas actividades ya se van ejecutando. Eh, Al ejecutar, también hay que tener, digamos, varias actividades que hay que desarrollar. Y quizás también pueda ser de no sé, 6 meses para ver resultados. Un poco largo, ¿no? Y la observación, evidentemente, hay que observar, o sea, hay que utilizar, digamos, las técnicas para poder hacer, ir viendo y adquirir la información que se va generando. Y en la reflexión ya uno ya analiza qué salió bien, qué salió mal. Entonces, cuando uno determina eh, cuáles son las fallas, hay que corregirla. Entonces ahí hay una mejora continua y esta mejora continua se, se corrige y nuevamente empieza
el ciclo de planificar, de actuar. ¿Ah? Entonces, ahí ustedes van a encontrar en la teoría de este tipo de método que hay varios autores que proponen modelos para optimizar esta investigación. Entonces van a haber distintos modelos que al final tienen la misma esencia, pero el mecanismo a lo mejor puede ir cambiando, pero manteniendo la esencia de estos ciclos. A lo mejor uno lo divisa con un solo ciclo, pero a lo mejor otro autor investigador dice, no, voy a hacer 2 ciclos o 3 ciclos. Entonces, esas son las variaciones que pueden llegar a tener, lo cual es bastante interesante porque se favorece, como mencionaba, a la sociedad, a la comunidad, en un proyecto bastante grande y transversal. ¿Ya? Luego, en este mismo, digamos, creo que ya finalizando los métodos, voy a colocar un ejemplo efectivamente de lo que es la investigación-acción, para tener una perspectiva un poco más amplia. Bueno, y otro método es digamos, la historia de vida. Es un método bibliográfico, consiste en utilizar de forma sistemática documentos que reflejen la vida de una persona, momentos especiales de ella o aspectos que pretenden destacar. Eh, a mí me parece interesante porque hay muchas personas que son, digamos, han hecho bien, eh, ya sea a una comunidad, a una ciudad o un país. Entonces, los ejemplos que tienen de vida son un aporte. Acá hay un ejemplo que eh, dice, una investigadora analiza la trayectoria educativa de una mujer afroecuatoriana que logró convertirse en profesora universitaria superando múltiples barreras, que es, es yo digo, es importantísimo porque yo me imagino que debe haber sido en épocas pasadas, digamos, por la importancia, ¿no? De ser, digamos, llegar a la universidad, ser profesor en tiempos que eran complicados y, y poder, eh, eh, digamos, ser un aporte a la educación también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también se pueden investigar, eh, se pueden hacer comparaciones también, ¿ya? Es un modo. Bueno, eso es, digamos, los métodos que podemos mencionar. Pueden haber otros, no son exclusivos. Eh, ¿Alguna duda sobre los métodos? ¿Mm? Ok. Bueno, el proyecto de acuérdense, es la investigación-acción participativa y está enfocado en digamos, una institución educativa y se llama Mejoramiento de la comprensión lectora a través de círculos de lectura participativo en tercer grado de educación básica. La justificación dice, muchos estudiantes de tercer grado presentan dificultades en la comprensión de texto. La lectura se realiza de manera mecánica, sin que logren identificar ideas principales, personaje o inferencia. El proyecto se basa en la metodología de investigación de acción participativa, donde docentes, y acá está el tema de los grupos, digamos, que participan, docentes, estudiantes y familias colaboran para mejorar el proceso. Entonces, eso es relevante. Si es que alguien quisiera imitarlo o hacerlo, es es súper bueno. Entonces, tenemos
que las etapas que se consideran, un poco lo que les mencioné, ¿no? El diagnóstico, la planificación, la acción, observación y reflexión. Lo que es diagnóstico y planificación está dentro de la planificación, ¿ya? Eh, y veamos cómo se desarrolla. Bueno, la fase dice de diagnóstico, eh, el objetivo es identificar las dificultades en la comprensión lectora desde la percepción de docentes, estudiantes y padres. Entonces acá, de entrada, se hace digamos, un examen de diagnóstico para ver, digamos, qué nivel están. También se puede trabajar con lluvias de ideas para ver cuáles son lo que le gusta al estudiante o que entiende, ¿ya? Y se observa, digamos, el comportamiento de los estudiantes. Es una parte de, como les digo, es parte de la planificación. Luego, en la planificación ya un poco más eh, concreta, se tiene que, primero eh, se debe diseñar estrategias participativas para poder operar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en talleres con docentes eh, para identificar los textos que sean pertinentes? Creación de círculos de lecturas y en donde ya uno va organizando los grupos que se van a constituir y qué cosas van a hacer ahí, ¿no? Entonces, ese sería como esa etapa. Después, la implementación, ¿no? Hay que aplicar, digamos, en cierto tiempo, la realización de estos círculos de lectura. eh, eh, si va a haber un acompañamiento también, eh, también todo esto hay que ir evidenciando seguramente ciertos temas que hay que definir o que ya están definidos anteriormente y trabajar con actividades como juegos de roles em, y para poder definir, digamos, estos, esta parte, ¿no? Operativa. Después viene, estamos hablando, digamos, de la observación sobre lo que se realizó. Se pueden utilizar rúbricas donde uno, digamos, va registrando esto eh, en cuanto a las observaciones que se van realizando. También el tema de las fotografías. Si hay algunas cuestiones que dentro del el ambiente que digamos, en donde se hicieron estas actividades y hay comentarios, anécdotas, cosas que sean llamativas, se debe registrar, ¿ya? Entonces, todo eso parte, digamos, de una, eh, digamos, un proceso. Es un proceso que se establece mediante este ciclo en donde se va, dependiendo del tiempo, se va repitiendo cada cierto, digamos, cada cierto tiempo se van ejecutando toda esta actividad y la idea es determinar, también evaluar cuáles son los impactos que se obtuvieron. Y acá está la parte de la reflexión, ¿no? Hay una instancia donde digamos, se tiene que definir qué es lo que se aprendió, qué es lo que les fue difícil o qué realmente le, le- les gustó, ¿no? Em,
también la revisión, digamos, de si como hubieron actividades, se tuvo que generar, digamos, estos portafolios de todos los elementos que se elaboraron y que fue aceptado, que fue eh, didáctico, que fue, digamos, una innovación también dentro de ellos, que les gustó y poder evaluar, ¿no? Ya en forma, digamos, eh, en conjunto. Y bueno, también ver con los padres los avances que tuvieron eh, en en esta dinámica. Eh, y todo esto es, digamos, un complemento de lo que se hace en el aula y de lo que se puede hacer también en casa, porque es integral. Eso, eso es lo que se puede, digamos, comentar sobre un proyecto de estas dimensiones que son igual interesantes para ver. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces, bueno, hasta acá yo les puedo, digamos, mencionar esto. Eh, y lo que sí les voy a dejar la presentación en la plataforma, conjuntamente con con el video, ¿no? Yo siempre, bueno, trato de cumplir con eso, pero eh, se lo voy a dejar en la plataforma porque ahora tengo bastantes cosas que hacer. Entonces, seguramente entre mañana podrán verlo. ¿Ok? Lo que quería preguntarle es sobre el tema de la tarea colaborativa. Eh, Al parecer no hubo problema, pero todavía queda tiempo hasta las 23:59 para que puedan evaluarse. Yo no he visto la plataforma, pero si hay alguien que todavía falte, por favor hágalo, porque si no van a tener algún tipo de disminución, a lo mejor en la calificación. ¿Ok? Así que es el llamado. Traten de evaluarse y para que no tengan problemas. ¿Ok? Entonces, sobre eso, ¿alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Está todo bien? Todo bien, ¿No? magíster. En- ya, todo bien entonces. Bueno, en cuanto a los tiempos, si se dieron cuenta, yo fui, digamos, eh, tuve y dejé hasta el día lunes lo que fue ecología y lo otro también di un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque era necesario. Entonces, yo me voy a regir así, ¿ah? Cuando vea que las cosas no están bien en cuanto a los tiempos. Por ejemplo, ahora creo que viene una tarea individual. Yo voy a marcar esos tiempos y en esos tiempos deberán entregar. Eso quiere decir que estoy dimensionando, digamos, la carga de trabajo que puedan tener. ¿Ok? Entonces, ya si falta, tiene que ser mucho para que no cumpla, porque estoy dando una apertura un poco más. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, cualquier inconveniente me escriben, sobre todo por el tema de las tareas, y que no sea a última hora, digo yo, al terminar del semestre, o al terminar, o pasen mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, como les digo, espero que en lo que sigue, sobre todo el tema de las tareas colaborativas, que eso me preocupa, puedan
responder. Ahora el nivel yo también lo voy a subir un poquito sobre lo que yo deseo que haga, porque ya veo que están bastante perdona, afiateados con los grupos, al parecer, pero eso es bueno y eh, significa que pueden hacer otras cosas también. Ok, entonces hasta acá llega esta videoconferencia. Espero que estén muy bien y cualquier duda me escriben. Envidiosos. Gracias, Magíster. Muchas gracias, Ok. Magister. Buenas noches. Gracias, Magister. Buenas Buenas noches, noches. Gracias. Gracias, Magister. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Buenas noches. Sí, Nancy, dime, antes que me vaya. Magister, solo quería preguntarle cómo serían los trabajos del proyecto en su materia. Más o menos nos puede adelantar cómo sería o a qué nos vamos ¿En a cuál, basar. pero, ¿de qué proyecto me estás hablando? El proyecto de la sumativa 2. Es que el tema del proyecto, ustedes tienen que tener un tutor. Entonces, el tutor le tiene que dar las directrices. En cuanto a la materia, esta materia, por ejemplo, cualitativa, nosotros acuérdense que tenemos que responder al proyecto y también tenemos que responder a la examen, porque en la sumativa 2 van a tener un proyecto que es el que están realizando y van a tener un examen. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto tengo que ser transversal. Ahora, con respecto al proyecto, haremos, digamos, eh, dinámicas o trabajos que ayuden a responder cuestiones como la recolección de datos, la sistematización de datos y esas cosas. Que cuando sea el momento ustedes estén en condiciones de aplicar una técnica y después sistematizar. Porque esa es la parte que le corresponde dentro del proyecto a esta asignatura. ¿Ok? Profe, o sea, por ejemplo, las tareas del proyecto solamente se le va a entregar al tutor, no a cada profe, no a cada asignatura. Porque yo veo, No, por ejemplo, que están ahí tareas del proyecto, pero, o sea, eso pensaba que cada materia no, nos hacían subir tareas. no, lo que pasa es que el proyecto se tiene que, primero, como les digo, dar la directriz a un tutor. Ustedes están en un grupo y ese tutor le tiene que dar la directriz. Lo que yo sí le puedo decir es que esas tareas que están en el proyecto, una vez que ya las realicen, las tienen que subir seguramente a un pallet y ahí, digamos, hacer el aporte. No es que me van a mandar, por ejemplo, una tarea de cualitativa a mí. No, hay un punto, digamos, un punto de encuentro, que es un pallet que seguramente lo van a tener que elaborar. No sé si ya lo hicieron. Y ahí van a ir cada grupo colocando sus tareas. ¿De acuerdo? Pero esas instrucciones las tiene que dar el tutor del grupo. Por ejemplo, yo me voy a reunir con mi grupo el miércoles que viene y ahí yo voy a dar estas instrucciones en cuanto a cómo se tienen que manejar. Lo que sí, como les digo, hay que conversar con el tutor y eh, lo que tengo conocimiento es que se va a trabajar con un pallet, porque en ese pallet se va a tener para cada grupo y ahí cada grupo va a tener que ir colocando sus tareas. ¿De acuerdo? Ya, Magister, muchísimas gracias. Ya pues. Ok. Entonces estamos en comunicación. Que estén muy bien, ¿ah? Ya ven. Chao. 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 Chao.
Que estén bien.